Hola, bienvenidos a WCP. Vamos a comenzar con las canalizaciones del día de hoy. Vamos a comenzar con las dos cartas para que escojas tu opción. Vamos a ver cómo se encuentra la persona de tu interés, en qué anda pensando. Pero antes de eso, ¿cierto? Y de esa canalización, de sus confesiones y de un consejo de tus guías acerca de esa conexión, vamos a tener un mensajito general para aquellos que dicen: no, pero Mystic, yo no tengo pareja. Entonces vamos a ver qué nos dicen los guías a nivel general para que vean que tampoco los abandono. Listo, voy a mostrarles las cartas que vamos a tener la posibilidad de escoger hoy. Entonces aquí te sale una cartita primero, que esto sería el 3 de copas. Ahora la segunda carta o la segunda energía sería el juicio. ¿Listo? Entonces escoge una de esas dos. Y vamos entonces con el mensaje general. Energías para hoy tenemos acá Escorpio, Leo, Capricornio y Acuario. Alguna de esas energías puede estar presente en este momento. Digamos, te lo explico, puede ser que tú o esa persona sean de alguno de estos signos: Escorpio, Leo, Capricornio o Acuario. ¿Listo? Entonces, mensaje general que nos dicen los guías. Tenemos dos cartas, la primera 7 de oros y la segunda carta es un mensaje de nuestros bellos guías del arcángel Miguel. A ver qué nos dicen. La primera carta, 7 de oros, nos pide que seamos asertivos, que creamos en nosotros mismos y que no permitamos que nadie nos quite nuestro poder personal. Puede ser que necesites seguridad en ti mismo, o puede ser que de alguna manera te estés sintiendo un poco débil frente a alguien. Te están diciendo que confíes en tu guianza interna, que creas en tu intuición, que sigas lo que tú ya sabes que tienes que hacer y que lo hagas completamente, que no dejas que te muevan de aquello que tú sabes que vale la pena. No permitas que nadie te haga dudar de tus convicciones y de lo que tú sabes, digamos, que es correcto para ti. Puede que haya alguien que te esté retando, puede ser que haya alguien que te esté intentando hacer sentir menos o que te estés sintiendo débil. Confía en tu divino propósito. Hay un propósito divino para ti, aunque en este momento para algunos siento que puede ser que se sientan perdidos y no saben quizás hacia qué camino coger. La divinidad te está mostrando el camino, pero para aquellos que ya saben cuál es el camino, para aquellos que ya su espíritu y su parte interna les ha dicho: este es el camino, camina por él, no se muevan, no se desvíen. Esta experiencia tiene un significado bastante relevante en sus vidas. Habla de sanación y habla de que tú estás en el camino correcto, estás en el camino de crecimiento, ¿ok? Lo que sea que estés en este momento pasando o atravesando, todo sirve para que sigamos creciendo, aunque a veces crecer duele, ¿sí? Vamos a ver aquí qué nos hablan. La rueda de la fortuna representa el destino, los ciclos y las oportunidades. Puede ser que un cambio esté viniendo a vuelta de esquina y tú no estés, tú como que no lo estás percibiendo, no te estás dando cuenta, pero tu vida está a punto de dar un vuelco, un cambio viene y tú no lo estás viendo. Por aquí me están diciendo tus guías y tú no lo estás viendo, pero ya viene, ya viene. El 333, 333.
te está diciendo, si visualizas este número con frecuencia, tus guías te están invitando a expresar tus pensamientos y sentimientos. Ok, ahí también puede ser que ese cambio lo tienes que hacer tú y puede ser que tengas que hablar o aprender a expresar lo que piensas. También te hablan de asertividad y es aprender a decir lo que quiero, qué es lo que quiero, cómo lo quiero, con claridad, sin miedo a tus guías y a quien sea. Aquí te están diciendo los riesgos, tomar riesgos, ¿ok? Es importante. Te están diciendo que hasta que tú no lo intentes, tú no sabrás si puedes o no puedes hacer tal cosa. Te están diciendo que tomes riesgos, riesgos calculados, ¿cierto? Pero igual es importante que sepas que todo riesgo tiene su posibilidad de pérdida. Sin embargo, es importante que no te eches para atrás aún a pesar de eso y que vayas allí a donde tengas que ir, a hablar con quien tengas que hablar, a enfrentar la situación que tengas que enfrentar con confianza. ¿Okay? Y vas a obtener los resultados esperados. Es como que pide lo que tengas que pedir, pide sin miedo, pide la divinidad sin miedo. Y si te están tratando injustamente, no te sientas como intimidado por alguien que a lo mejor está en una posición más alta que tú, en una situación quizás de poder. No te sientas pequeño o empequeñecido. Te están diciendo, sé asertivo, sé claro, pide lo que tengas que pedir, habla, revela tus ideas, tus pensamientos, no te sientas pequeño, ¿ok? Para algunos aquí te están diciendo, mira que te están hablando de los riesgos traen expansión y posibilidades. La rueda de la fortuna también significa expansión y fíjate que te están diciendo aquí que hay posibilidades infinitas para ti, aunque en este momento tú no lo estés viendo. Recuerda, expansión y posibilidades infinitas en cada momento. ¿Ok? Tienes que cambiar la manera de pensar, un cambio de pensamiento. Di lo que deseas, no lo que no deseas. Habla con la divinidad. Habla con quien tengas que hablar. Enfrenta a quien tengas que enfrentar. No tengas miedo. Para algunos ese es el mensaje de la energía general. Vamos entonces con la energía número 1 para las canalizaciones de su persona especial. Y para aquellos que escogieron el 3 de copas, vamos entonces que nos habla el oráculo acerca de esta energía de la relación. Luego comenzamos con la energía de esa persona, la canalización y un mensaje de los guías, y lo mismo con la segunda opción, ¿ok? Y aquí para la energía de la relación, la necesidad de hablar claro. Es una relación donde se necesita hablar con la verdad, enfrentar alguna verdad. También es una relación donde hay romanticismo, pero también hay pasión. Pero como te digo, también la necesidad de aclarar qué somos, en qué página estamos. ¿Somos amigos con derechos? ¿Somos novios? ¿Estamos saliendo? No sé, hay como una cuestión ahí que se necesita aclarar. Y aquí te dicen que es importante hablar, definitivamente. Esta carta habla de revelación, de solidaridad, de fuerza, de honor, de protección, de poder. ¿Sí? La necesidad de aclarar una situación, y porque aquí fíjate que se han cometido errores y uno de esos errores es no hablar con claridad. Esta persona, aquí hay alguien que se arrepiente de no haber aclarado las cosas contigo. Y uno de esos mensajes antes de la canalización exacta
porque esta, como te digo, puede ser que tú estés reflejado en esta situación, ¿vale? O puede ser tu persona, no lo sabemos hasta que miremos la canalización de esa persona. Pero aquí diría esta persona, yo sé que esto no es una excusa, pero yo me estaba sintiendo inseguro, tenía miedo, tenía dudas, me arrepiento. Esa persona no te aclaró algo, no te dijo la verdad. Algo pasó acá, no fue honorable, no se comportó de manera honorable, ¿sí? Se protegió a sí misma, quizás fue débil. Vamos a ver. Si esa es tu situación, bueno, pues ponle atención. El resto, aquí hablan de esta energía, esta es la energía ya de la persona, de tu interés. Es una persona que prácticamente es como si estuviera cerrada a escuchar a los demás, ¿sí? Es como que esta persona en este momento, aunque se reúna con otras personas, aunque si tú sabes que esta persona sale con alguien más, es una persona que no escucha, que se cierra mucho, ¿sí? Quizás de pronto contigo, quizás con sus amistades, con sus amigos. Es una persona que es muy a lo suyo, que no permite quizás que le aconsejen, ¿sí? Incluso si tú le das consejos a esta persona, igual te puede decir sí, pero no es una persona que como que tome mucho en cuenta lo que le digas. Esta persona aquí, sin embargo, a esta persona le aconsejan que es importante también aprender a abrirse a los demás, a que cuando se reúne con alguien, esta persona abra su corazón. Es una persona muy cerrada, ¿ok? Es alguien que es muy cerrada y que normalmente no dice todo lo que piensa, todo lo que siente, se cierra mucho y realmente la gente no sabe lo que piensa, ¿sí? La gente no tiene ni idea en qué anda esta persona a nivel emocional. Es una persona que no habla y pues tú no sabes qué le pasa a nivel interno. Es como que oculta sus emociones o no se abre fácilmente con otros. Pero esta persona sabe perfectamente que cometió un error, que debió haber sido claro o clara, que te debió haber hablado con la verdad. No sé qué fue lo que pasó aquí. Puede que sea más una amistad, ¿sí? Recuerda que las almas gemelas también a veces no son necesariamente románticas, pero puede ser una amistad aquí. O es una persona que probablemente no le haya hablado a otros de la relación contigo. Puede que hubiera mantenido la relación de ustedes en oculto para algunos. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el mensaje de los guías, pero antes de eso vamos a hacer la canalización. Ve que se me olvidó. Ay, chicos, tengo la mente en otro planeta. Vamos a ver qué te diría esa persona de tu interés antes de ir a la segunda opción. ¿Qué te diría esa persona? ¿Qué te confesaría el divino masculino? A ver, ¿qué diría? Confesiones. Esta persona te ve en su futuro. Algún día estaremos juntos de nuevo. Esta persona, de alguna manera, si regresara en este momento, es como que no puede estar contigo en una relación estable, o no podría estar contigo. Quizás aquí hay una tercera persona, tal vez es una relación oculta en muchos casos. Entonces esta persona no podría tener una relación estable contigo porque probablemente esté con alguien más y su grupo familiar no, o de amigos, no sabe que tú existes en algunos casos, o al revés. Puede ser que tú estés ocultando a alguien. Pero aquí, sin embargo, a pesar de eso, esta persona tiene fe que en el futuro, a pesar de que en este momento, aunque ustedes no pueden tener una relación estable, en el futuro esta persona tiene fe que las cosas cambien entre ustedes, ¿sí? Y dice
algo así como que yo también tengo la esperanza, aún tengo la esperanza, igual que tú, de que un día las cosas sí puedan funcionar, ¿sí? Es como que esta persona también a veces, en algunos otros casos, esta persona ocultó la relación de su familia o de sus amistades, no porque no te amara o porque tuviera otra persona, tampoco necesariamente, sino porque no creía que la relación de ustedes pudiera funcionar o que iba a durar mucho, ¿sí? Pero en el fondo esta persona, aunque por alguna razón esta persona piensa que en este momento esa relación no puede funcionar, piensa que quizás de pronto a futuro sí pueda funcionar. ¿Por qué? No lo sé. Sí, tal vez una de esas razones es que esta persona, hay algo que esta persona te ha ocultado y esta persona sabe que no ha sido honesta contigo, o sea que tendría que explicarte las razones. Vamos a ver entonces qué dicen los guías. Te están diciendo que abraces el momento, que en este mismo momento es importante pensar positivamente y que repelas todos esos negativos pensamientos, pensamientos negativos, que intentes no juzgarte a ti mismo o juzgar a otros y que quizás las cosas no sean como tú piensas, que es muy difícil para ti no hacerlo, pero te están diciendo que lo hagas, que actualmente las cosas pueden cambiar, pero necesitas cambiar tu energía. Y puede ser que de pronto también seas tú que esté pensando que esta persona a futuro no va a cambiar, que va a pasar lo mismo, que solamente va a venir para un ratito y se va a ir. ¿Ok? Definitivamente aquí hay una necesidad de hablar con claridad y si tú no le estás diciendo a esta persona lo que tienes que decir, también las cartas te están alentando a que es necesario que enfrentes a esta persona una comunicación y le digas lo que piensas, aunque no sea fácil, porque es fácil sacar conclusiones, pero en vez de sacar conclusiones es mejor aclarar las cosas, ¿no te parece? Es lo que las cartas te están diciendo acá. Y los guías también te están diciendo que confíes en tus guías, en tus ángeles, que tienes protección. Te están diciendo que dejes ir todas las expectativas en la manera en como tú quieres que las cosas se hagan, ¿ok? Porque todo aquello que tú quieres tiene una posibilidad de convertirse en realidad. Y recuerda que todo, aunque en este momento tú no lo estés viendo, las cosas pueden cambiar a tu favor. Aunque tú piensas que esta persona va a venir y va a hacer lo mismo, que no puede cambiar, aquí te están diciendo que tengas fe, que no te cierres, que tal que esta persona si venga diferente, si venga cambiada, aquí te están diciendo tus guías que todo es posible. O sea, muy bonito mensaje. Simplemente que hay como una verdad que necesita ser revelada, necesita ser hablada, hay que hablar con la verdad, hay que hablar, chicos, ¿ok? Es importante, porque me parece que si se habla, es como que las cosas se aclararán y todo es posible, pero aquí se necesita ser honesto. Vamos entonces con la segunda energía, ya te la muestro, bueno, ya te la había mostrado antes, pero te la vuelvo a mostrar. Esta es la carta del juicio. Vamos entonces con la energía general del vínculo, amor incondicional. Esta es la energía general del vínculo. Recuerden, ya comenzamos luego con la energía de la persona que te interesa y el mensaje de los guías, pero antes con la canalización. ¿Listo? Entonces, amor incondicional, amor propio, la importancia de ponerse en primer lugar. Te hablan de pasión, atracción y afecto. Pero tú puedes amar a alguien, pero tienes que aprender a poner límites. Eso no significa que tú no puedas tener una relación con esta persona. Esta persona y tú pueden tener una relación, pero tienes que aprender a poner límites, ¿ok? Aquí te están diciendo la importancia de parar a la gente cuando tengas que pararla y decirle no, gracias, no estoy de acuerdo, no quiero esto, tal. ¿Te acuerdas la energía de tus guías donde te hablan acerca de ser asertivo?
y de enfrentarte a lo que tengas que enfrentarte a una comunicación clara, decir lo que piensas, lo que sientes, no tener miedo a poner límites a las personas y a decirles lo que tú piensas de esas personas, ¿ok? Te están diciendo eso y que eso es para tu mayor bien, ¿ok? Aquí se necesita aprender a poner límites y tú puedes ser amoroso, de manera amorosa le puedes poner límites a la gente, es lo que te están diciendo. Ahora, esta persona, tu persona, yo no sé si fuiste tú quien le puso límites a esta persona ahorita está como pensando, ¿será que esta persona, si es la persona? Porque puede ser que como le pusiste límites, entonces esta persona está como teniendo dudas. ¿Será que sí es la persona? Esta persona está ahí como, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero pues sí. Aquí le están diciendo que esta persona sí es. Y que exactamente donde tú estás ahora, a pesar de que si tú tienes una relación con una persona que te puso límites, te están diciendo sí, esa persona es para ti. No, esta persona te ama a pesar de que te puso límites. No significa que no te ame. ¿Ok? Y si es al revés, te están diciendo tienes que aprender a poner límites. ¿Ok? Eso no significa que porque tú amas a alguien le puedes permitir que haga todo lo que quiera y cuando quiera contigo. No se puede. Aquí te están diciendo que no. Entonces, 5 de copas y fíjate aquí pues que las cosas de pronto... Bueno, mentira, espérate que me fui por el mensaje de los días. No, vamos con la canalización. A ver qué te diría esa persona. Estoy despistada. A ver qué te diría esa persona. Bueno, aquí hablan acerca de consejo. Yo he estado pidiendo ayuda porque necesito sanarme, quiero hacer todo bien contigo. Esta vez quiero hacerlo todo bien. Es como una persona que aquí tiene una segunda oportunidad, pero tiene como dudas. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que ella es la persona correcta? No sé si alguno de ustedes, como te digo, le puso su tate quieto a esta persona. Y aquí, sí, esta persona tiene definitivamente vergüenza, se siente avergonzada. Dice, yo he actuado de manera muy tonta. O sea, aquí puede ser que esta persona pidió consejo y la persona con la que habló le dijo, pues, a ver, ¿qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? ¿Pero cómo la embarraste de esa manera? ¿Sí? Entonces esta persona se siente avergonzada. ¿Listo? Vamos a ver qué más le sale. Y esta persona, claro, es que esta persona siente que te decepcionó. Y es que esta persona no se comportó contigo bien, no fue honesta contigo. Vale, esta persona te quiere y todo eso, pero tal vez estaba como avergonzada. Esta persona pidió consejo y le dijeron, uy, pero ¿usted qué hizo? Oiga, usted sí es mensa, oiga, pero ¿qué hizo? Bueno, esta persona te diría algo como, yo he estado pidiendo consejo, ¿sí? Y he estado intentando sanarme a mí mismo, pero bueno, pedí consejo y resulta que yo quedé peor porque me dijeron que la embarré. Pero aquí lo que está diciendo esta persona es que de verdad me siento que actué como un niño. Y es que yo creo que le dijeron a él o a esta persona, le dijeron, usted se comportó como todo un niño. Oiga, de verdad, no señor o no señora, ¿sí? Ahora esta persona no sabe cómo acercarse porque tiene pena, tiene vergüenza, ¿sí? Lo peor de todo es que le dijeron, pero ¿usted qué hizo? Oiga, pero ¿qué hizo? Vaya, hable, vaya, búsquele. Vaya, arregle las cosas, solucione las cosas con esta persona, oiga, pero usted sí no, oiga. Esta persona se siente decepcionada de sí misma, ¿ok? Esta persona dice, porque es que como yo te mentí y ahora yo no sé cómo hacer para acercarme a ti porque me comporté como un tonto y parecía que, o tonta, ¿sí? Y la manera en la que me comporté parecía que como que yo no te quiero, o como que tú no me importas, pero no es cierto, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí, vuelve y le sale la energía del 5 de copas, que es la persona que definitivamente siente que no hay nada que hacer, que la embarró, que te decepcionó, sí, que regó la leche y ahora cómo hago para recogerla. Difícil, ¿no? Llorar sobre la leche derramada es una persona que se siente así. Porque esta persona no fue honesta contigo, no sé qué es lo que esta persona
hizo o no hizo o cómo se comportó contigo, pero el punto es que esta persona no se comportó bien, ¿ok? Y le están diciendo, oiga, pero usted qué está haciendo, pero qué hizo. Yo no sé, con alguien se encontró y alguien le dijo, oiga, pero usted la embarró divino. Y no, pues esta persona ahora se siente peor. Ahora aquí le están diciendo los guías a esta persona, enfócate. Aquí el 5 de copas, yo te lo digo así. El 5 de copas prácticamente te está diciendo que tienes todavía opción con esta persona, pero que tú no la estás viendo. Estás enfocándote en lo que hiciste mal, en lo que se perdió, en lo que ahora ya la embarré, ya que se puede hacer. No, aquí te están diciendo que puedes recuperar las cosas, ¿ok? Que todavía tienes opción, que tienes esperanza, porque hay un 2 de copas todavía, ¿sí? Y hay una posibilidad de... Esta persona te quiere todavía, eso no significa que porque te haya puesto tú tate quieto, si fue esa persona o si fuiste tú quien le puso el tate quieto, entonces si fuiste tú quien puso el tate quieto, esta persona te quiere. Y si fuiste tú, pues tú tienes que saber que esa persona se siente súper mal. En serio, se siente súper mal. Y aparte si le contó a alguien, mejor dicho, hasta que sí, se siente peor. ¿Ok? Y aquí esta persona le están diciendo es que tienes que ser tú mismo, tienes que ser tú mismo. Aquí tú no has estado siendo tú mismo, tienes que ser honesto y honesta, mostrarte como eres, muestra tus verdaderos sentimientos, dile a la otra persona cómo te sientes. Si fuiste tú quien la embarró, lo siento, me comporté como un tonto, me comporté como un niño, siento haberte decepcionado, lo sé. ¿Sí? Sí, ve y dile la verdad. Sí, dile la verdad. Hay posibilidad de una reconciliación si eso es lo que quieres. Y bueno, este es el mensaje para hoy. Que tengas un lindo día. Tú que me escuchas hoy domingo. Te mando un gran abrazo. No se te olvide suscribirte, darle like y comentar. Te espero en otro oráculo del divino masculino.